Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver el Evangelio como tres cosas. En primer lugar, como el pacto de Dios, el nuevo pacto de Dios para con su pueblo. De esto podemos ver los textos de Jeremías 31. Vamos a poder leer también en 1 Corintios 11, del 23 al 25, ahí donde Pablo habla. En Jeremías 31 vamos a ver las características de este nuevo pacto que Dios promete a su pueblo. Y en 1 Corintios 11, 23 al 25, Pablo rescata las palabras de Jesús acerca de sobre qué va a estar fundado ese nuevo pacto. ¿Quién lo establece? El pacto no es más que el nuevo término en el que Dios se va a relacionar con el ser humano. Él siempre se ha relacionado y ha demostrado su amor en el contexto de un pacto. Ya lo vamos a ir viendo más profundamente. Vamos a decir también que el Evangelio no solo es un pacto, sino también es una promesa. Es una promesa que Dios cumplió en Jesucristo. Algo que había prometido al pueblo de Israel lo cumple con el Evangelio. Esto lo podemos ver en Hechos 13, 32, 33. Y no solo que lo cumplió en Cristo, sino que lo sigue cumpliendo en nosotros, dado que nos ha dado el Espíritu de la promesa en nuestras vidas, y podemos ver las promesas de Dios cumpliéndose en cada una de nuestras vidas y en nuestra realidad. Esto lo podemos leer en Efesios 1, del 13 al 14, donde dice que hemos recibido el Espíritu de la promesa, ¿sí? Y no solo es pacto, promesa, sino también el Evangelio es misterio. Vamos, por supuesto, a desarrollarlo después más profundamente. Esto es una pequeña introducción nada más. Y decimos que es misterio por cuanto a que es algo que, si bien fue revelado, sigue siendo o sigue teniendo una profundidad y un poder que no podemos controlar ni podemos entender en su totalidad. Es algo que Dios hace. Cómo la historia del Evangelio puede llegar a cambiar la vida de un ser humano, no lo entendemos. Cómo puede la historia del Evangelio transformar una nación, un pueblo. Cómo puede partir la historia de Cristo, la historia de la humanidad. No sabemos cómo es que se mueve el poder de Dios detrás de esta historia, detrás de la historia de Cristo, de cómo el Espíritu Santo hace cuando el Evangelio es anunciado, cuando es proclamado. Solo sabemos que administramos algo que no entendemos en profundidad. En Pablo habla un poquito de este misterio revelado en Romanos 16, 25 al 27. Utiliza mucho esta palabra. Podemos también leer acerca del misterio de la fe en 1 Timoteo 3:9, ¿sí? El Evangelio es fundamentalmente un pacto, una promesa y un misterio. Pero no solamente vamos a estar hablando del Evangelio, sino también del evangelismo, ¿sí? ¿Qué es el evangelismo para nosotros? Bueno, es un ismo. Sí, te lo encierro aquí. Un ismo, un camino, algo así como, si hablamos de socialismo, estamos hablando de una forma de pensar distinta a la del capitalismo, por ejemplo. Bueno, el evangelismo no solamente es una forma de pensar, sino de vivir, de ver la vida y de organizarla también. El evangelismo organiza la vida o proyecta o diseña la vida sobre tres ejes: el amor, la esperanza y la fe. La vida del creyente está delineada sobre estos tres ejes. El amor, vamos a poder
leer no solamente desde el amor entre, fundamentalmente, primero, en el amor entre Dios y los hombres, el amor derramado de Dios sobre nosotros, en Romanos 8, 31 al 39, el amor ese va a constituir la fuerza de nuestra vida. Y no solamente el amor con el que Dios nos ama, con el cual Dios nos ama, sino también ese mismo amor se derrama entre nosotros, ¿sí? Y se manifiesta entre nosotros. Ahí tenemos en 1 Corintios 13, del 1 al 7, un poema que Pablo escribe acerca del amor, ¿sí? De lo que el amor es y de cómo funciona entre los seres humanos. Pero no solamente está organizada en el amor, que es el más grande de estas tres y el más importante, sino también sobre la esperanza. Y la esperanza, Pablo también habla en el mismo capítulo de Romanos acerca de la esperanza, de esperar lo que no se ve, de lo que todavía no vemos, ¿sí? Es justamente, si el Evangelio es una promesa cumplida y cumpliéndose, la esperanza hace que esperemos esa promesa y que vivamos en función de esa promesa, cosas que no vemos, pero hacia las cuales nos encaminamos. ¿Como cuál horizonte? El horizonte no es una línea, pero nos marca un destino, nos marca un camino, un hacia dónde, ¿sí? En Primera de Pedro también habla de esta esperanza como una esperanza viva, como una esperanza que infunde vida. Y el evangelismo es la vida organizada en el amor, en la esperanza y también en la fe. Esto Pablo lo va a hablar en Romanos 1, 16 y 17, y en Gálatas tenemos otro texto también en Gálatas 2, 14, 21, ¿sí? Que va a hablar acerca de la vida en la fe. Si el Evangelio es un misterio, no hay otra forma que caminarlo en la fe. No es por vista, no lo podemos entender, pero sí podemos creerle a Dios y caminar. No te olvides, el evangelismo es una forma de vida organizada sobre el amor, la esperanza y la fe, sobre estos tres ejes importantísimos en la vida del creyente. Pero no solamente vamos a hablar de evangelismo, sino también de evangelización. La evangelización no es lo mismo que el evangelismo, aunque a veces los usamos como sinónimos. La evangelización es la comunicación del mensaje. ¿Qué comunicamos con ese mensaje? ¿O qué comunicamos al comunicar el mensaje? Bueno, el amor de Dios. Fundamentalmente. ¿Sí? Por eso nuestro texto más usado es Juan 3:16. ¿Sí? Es el motor por el cual Dios establece el pacto, ¿sí? El Evangelio es un pacto, es una condición a través de la cual Dios entabla la relación de amor con el ser humano. ¿Y qué es lo que lo mueve a entablar o a generar ese pacto? ¿Qué es lo que mueve a Dios a acercarse a la humanidad? El amor. ¿Sí? Es lo que estamos comunicando. Dios te ama. ¿Sí? Podemos también estar leyendo Romanos 5, del 8 al 11, ¿sí? Habla acerca del amor, pero no solamente comunicamos el amor de Dios, también comunicamos el reino de Dios. Y esto es importantísimo. Vos sabés que Jesús también predicó el Evangelio. O sea, a veces pensamos que predicar el Evangelio es hablar de Jesús, pero Jesús también predicó el Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál era el Evangelio que predicaba nuestro Señor? El reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vas a poder leer en Marcos 1, del 14 al 15. Jesús sale por las aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y ese era el mensaje. La realidad de Dios se está acercando
a la nuestra. Dios está interviniendo en lo cotidiano de tu vida. Esa es una buena noticia. Eso es el Evangelio, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado. Vamos a poder ver que ese reino de Dios, como dice Pablo en Romanos 14, 17, tiene que ver con la justicia, con el amor, con la justicia, con la paz y con el gozo. Pero no solamente predicamos la comunicación del amor de Dios, del reino de Dios, sino también de la palabra de Dios. Porque no solamente Dios establece todo esto, sino que también nos enseña y nos guía a caminar en ese reino y permanecer en ese amor. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Entonces la evangelización es la predicación de la palabra de Dios. Esto lo vas a poder ver en Romanos 10, 17 y vas a poder ver cómo los discípulos predicaban el Evangelio como palabra de Dios en Hechos 4, 31. Ahora recapitulemos. 3 cosas importantes entonces: Evangelio, evangelismo y evangelización. ¿Sí? Son 3 cosas diferentes, aunque muy similares. Yo me gusta verlo con el modelo del iceberg. Pensemos que el Evangelio es el mar. Es ese gran misterio profundo, insondeable. Y el evangelismo es cómo nosotros estamos y vivimos dentro de ese mar, de ese misterio, cómo lo vive cada uno. Y la evangelización es lo que comunicamos acerca de eso que vivimos y de lo cual estamos inmersos. El evangelio es el mensaje. El evangelismo es cómo vivimos ese mensaje y la evangelización es cómo lo comunicamos. ¿Cuál es la propuesta? Es que si yo, y la intención de este tiempo que vamos a pasar juntos profundizando acerca del Evangelio, yo creo lo siguiente: si nos dedicamos a estudiar, a profundizar, a orar, a meditar en el Evangelio, vamos a vivirlo, a ese Evangelio. Si lo hacemos carne, si encarnamos el Evangelio, no como un speech, no tan solo como algo que me aprendo para comunicarlo, no, si lo profundizamos, esas verdades del Evangelio en nuestra vida, y empezamos a vivirlo, o sea, hacemos evangelismo, ese evangelismo nos va a llevar a comunicarlo mejor. Entonces, el Evangelio, vivir y profundizarlo, nos va a llevar a vivir el Evangelio como un estilo de vida sobre esos 3 ejes que habíamos hablado: amor, esperanza y fe. Y ese evangelismo naturalmente nos va a llevar a la evangelización. La evangelización va a comunicar a otros el Evangelio. A veces nos esforzamos por predicarle a otros a Cristo, y si pusiéramos ese tiempo y esa energía en profundizar en el Evangelio, en conocerlo más, en meditarlo, en hacerlo nuestro, en apropiarlo, en profundizar en ese misterio, ¿sí? Así como el iceberg es proporcional, ¿sí? Es mayor lo que está inmerso que lo que sobresale y lo que se ve. Así también debería ser en nuestras vidas. El vivir el Evangelio debería ser más profundo de aquello que comunicamos. Y debería ser natural. Eso es lo que pienso. Bueno, veámoslo, probémoslo. Dios te bendiga.